A un año del inicio de la pandemia, y mientras el mundo entero sigue buscando la forma más eficaz para combatir el coronavirus, el sistema de salud debe dar respuesta también a un número cada vez mayor de pacientes que no logran resolver completamente su situación tras padecer la enfermedad. Malestares que persisten, síntomas que no se van, parecen ser una preocupación que excede la urgencia, pero que afecta el desarrollo diario de aquellas personas que tuvieron COVID-19. Muchos pacientes se quejan de síntomas muy variados aún 3 meses después de haber sido dado de alta. Incluso aquellos que tuvieron síntomas leves y recibieron un resultado de PCR negativo padecen síntomas debilitantes y cambiantes que algunos especialistas atribuyen al efecto inflamatorio del SARS-CoV-2 y otros a las consecuencias habituales de una virosis. Pero lo cierto es que los síntomas están y complican el día a día. Hola a todos, bienvenidos. Este es un programa especial que realizó el equipo periodístico del Canal de la Provincia con el objetivo de intentar conocer un poco más qué pasa después del diagnóstico del COVID. Esta enfermedad que vino a cambiarnos la vida al mundo entero y que no se termina con el diagnóstico. Complicaciones, problemas en la salud que persisten en el tiempo. Un virus que todavía nos falta muchísimo por conocer y por eso este trabajo que realizamos todos los periodistas del canal con el objetivo de intentar entender qué pasa después del COVID. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad puede durar hasta 2 semanas para los casos más leves y entre 3 y 6 semanas para los casos más graves. Pero hay estudios recientes que indican que un 80% de los pacientes pueden persistir con al menos un síntoma, como por ejemplo, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, dolor muscular y articular, erupciones cutáneas, mareos, ansiedad y confusión mental. ¿Qué es lo que pasa en Santa Fe? Se está estudiando este tema en un ensayo que se realiza aquí, en el Hospital José María Cuya. Los resultados que vimos en este corte, que es, encontramos mucha alteración al mes de terminada la alta epidemiológica en exámenes funcionales respiratorios y cuestionarios de calidad de vida y de ansiedad y depresión. Aproximadamente un 30% de los pacientes que estudiamos tienen alteraciones en la espirometría, en el test de marcha y los cuestionarios de calidad de vida y de depresión están afectados en más o menos un 30% de los pacientes estudiados. Es un número muy significativo. El examen físico, cuando nosotros vemos los pacientes, está alterado en un porcentaje un poco menor, aproximadamente 15%. Y los estudios de imágenes, las radiografías y las tomografías, aproximadamente un 28% tienen alteraciones al mes determinado la enfermedad. Teniendo en cuenta que evaluamos pacientes leves, moderados y severos y tenemos un gran porcentaje de pacientes leves, tener afectación de un 30% de este grupo al mes determinada la enfermedad es muy significativo, teniendo en cuenta que la afectación en los pacientes severos es más importante, es más intensa, tienen más severidad. En los pacientes leves vemos que tienen mucha cantidad de alteraciones, pero no tan severas. Nosotros en la vida real lo que vemos es que mucha gente tiene afectación que dura en forma, que persiste en el tiempo y la intensidad es bastante importante. Ahora muchas publicaciones empezaron a hablar del COVID prolongado, que los pacientes sostienen los síntomas más allá de varios meses, y esto lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener una visión más estricta de la realidad. Nosotros lo que vemos fundamentalmente es que los pacientes quedan con afectación respiratoria, tienen disnea, tienen dificultad para hacer ejercicio y vemos, y nos sorprende bastante, que muchos pacientes tengan angustia, depresión, en un porcentaje muy significativo.
Es importante destacar que en los casos asintomáticos también pueden desarrollarse manifestaciones posteriores que no se evidenciaron en la fase aguda, siendo por esto necesaria una evaluación médica que los identifique precozmente. Este porcentaje de pacientes que aún recuperados manifiestan algunos síntomas o una disminución física posterior deben recibir una evaluación médica integral para estratificar los riesgos e identificar las posibles complicaciones que se puedan presentar a largo plazo en los pacientes vulnerables. Esta atención multidisciplinaria comienza con una consulta con un médico especialista en una clínica. El profesional indicará al paciente la necesidad de la atención con las distintas especialidades, le solicitará estudios de diagnóstico por imágenes, laboratorio de rutinas, estudios cardiovasculares y evaluación de función pulmonar. Pasó la emergencia y el miedo a la enfermedad, pero los problemas cardiovasculares persisten. La evaluación médica post-COVID está integrada por diferentes profesionales: clínica médica, cardiología, infectología, kinesiología y también psiquiatría. ¿Existe un síndrome post-COVID diferente a las enfermedades virales respiratorias? A nivel cardiológico, hoy sí se sabe y hay evidencia, ya se tenía antecedente con otros virus, pero con este específicamente, que puede producir secuelas o complicaciones cardiovasculares, sobre todo por dos mecanismos. Uno sería por el daño miocárdico, que el miocardio es el músculo del corazón, donde es la capa media más gruesa, y la otra es por el proceso inflamatorio que produce este virus, que eso se sabe a nivel sistémico, es decir, con todo el cuerpo, con lo que conlleva, digamos, una inflamación a nivel de todo el cuerpo, que es sobre todo falta de oxígeno, taquicardia y otras, digamos, circunstancias nocivas para el mismo cuerpo. Y el otro mecanismo por el que se afecta el sistema cardiovascular es porque este virus ha demostrado que tiene un aumento en las alteraciones de la coagulación. Por lo tanto, hay mayor riesgo de trombosis, es decir, de formar coágulos tanto en las venas como en las arterias. De ahí los diferentes cuadros clínicos que puede producir a nivel cardiovascular. No sigue un patrón, que si bien uno espera siempre complicaciones en por ahí las afectaciones más graves, que siempre acompañado generalmente precedida por una neumonía bilateral, que es lo respiratorio típico que produce este virus, también se ha visto en pacientes jóvenes donde no tienen antecedentes cardiovasculares previos y ni siquiera han cursado una enfermedad moderada o severa. Hemos encontrado sobre todo tromboembolismo pulmonar, no solamente en personas mayores, sino también en personas jóvenes, y tampoco, digamos, siguen un patrón con respecto a si son inmediatamente posterior a la infección aguda o más posaguda con diferentes semanas. Y hemos tenido casos también de casos de infarto agudo de miocardio, donde la característica que tiene esta infección por COVID en estos pacientes es la presencia de muchos coágulos, lo mismo que por ahí vemos en otros sistemas, tanto sea puede ser en trombosis venosa profunda de los miembros o en los pulmones, lo encontramos en las arterias del corazón. Entonces, una de las características que nosotros vemos en el laboratorio de hemodinamia, cuando estudiamos a estos pacientes con infarto por COVID, vemos que hay gran presencia de coágulos, que es una de las características, digamos, de esta infección a nivel de la alteración de la coagulación. Lo que se recomienda hoy en día a nivel cardiológico es que hagan la consulta cardiológica con todos estos datos que lo va a tomar el médico, lo va a tener presente, realizar un electrocardiograma y realizar como mínimo una ecografía de corazón, lo que se llama un ecocardiograma Doppler, donde nos da, digamos, más información. Depende si nosotros tenemos dudas con el cuadro clínico o los resultados de estos estudios de menor complejidad nos dejan también alguna puerta abierta para que esto sea de mayor gravedad. Hoy en día contamos con un estudio, digamos, mucho más sensible, como es la resonancia cardíaca. Las diferentes asociaciones y federaciones mundiales de cardiología sí, digamos, aconsejan el seguimiento por lo menos hasta 6 meses, un seguimiento más estricto, por lo menos hasta 6 meses de los pacientes, como digo, dándole mucha importancia al cuadro clínico, a lo que siente el paciente, cuál es el síntoma que persiste, y a las pruebas primero de menor complejidad. Así es,
que las consecuencias tardías del COVID-19 comienzan a aflorar no solo a nivel respiratorio, sino también neurológico y cardiovascular. Aunque no hubieran tenido síntomas graves, a nivel mundial un 60% de pacientes con COVID-19 mostró inflamación e injuria miocárdica después de 2 meses del diagnóstico, según un estudio realizado en la Universidad de Frankfurt con resonancias magnéticas cardíacas a los pacientes. Pero la inflamación y la hipercoagulabilidad que genera el nuevo coronavirus podría conducir a tromboembolismos e insuficiencias cardíacas también a largo plazo que aparecen después del COVID agudo. Y seguimos tratando de entender qué pasa con el COVID después del COVID, qué pasa después del diagnóstico, qué sucede con el cuerpo cuando los síntomas se continúan en el tiempo. Una enfermedad que a 1 año todavía seguimos conociendo, un virus que nos sigue afectando. Y ahora nos vamos a ocupar de los más chicos, una población etaria que quizás al principio fue subestimada porque se consideraba que solamente era transmisora del virus y por eso era mirada también por todos los científicos. Pero empezamos a darnos cuenta que los chicos también se enfermaban y que los chicos también tenían complicaciones graves. De esto vamos a profundizar ahora con especialistas qué es lo que pasa en los más chiquitos de la sociedad y qué pasa también con los tratamientos, con los estudios que hay que hacer después del diagnóstico. El coronavirus, aprendimos, es una enfermedad tan compleja como impredecible. Y los padecimientos o secuelas que permanecen en el tiempo hacen que no nos olvidemos fácil de ella después del diagnóstico inicial. Tras superar la enfermedad, algunos pacientes han permanecido con una respuesta inmunitaria, donde las defensas se han quedado alteradas y eso ha generado problemas, como en el caso de los pacientes pediátricos. Inicialmente, se cometió el error de pensar en complicaciones post-enfermedad solo en adultos, cuando hay complicaciones que se siguen reportando en el mundo en niños. Si bien son relativamente pocos, estos casos de enfermedad similar al Kawasaki revelan que el virus SARS-CoV-2 puede tener consecuencias incluso después de la etapa aguda. Los más chicos, que muchas veces son diagnosticados por ser contacto estrecho de un positivo o han permanecido asintomáticos o con síntomas muy leves, también han sufrido complicaciones semanas después de la enfermedad. En los más chicos y en los adolescentes, las manifestaciones de la enfermedad fueron muy dispares. Muchos no se hisoparon y muchos no recibieron un diagnóstico hasta la aparición de complicaciones graves posteriores a la enfermedad. Este es el caso del síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, una afección muy grave que puso en alerta a los médicos pediatras de todo el mundo. Desde el mayo aproximadamente del año pasado se empezó a ver que así como los niños cursaban formas agudas sin síntomas o con síntomas muy leves, cuando la familia hacía síntomas más importantes, los adultos, semanas después, entre 3 y 4 semanas después, empezaron a ver aparición de niños con fiebre persistente, con compromiso ya de otras características, o sea, con compromiso, lo que se dice multisistémico, que eso es que afecta a muchos órganos, y entre ellos el corazón, sistema gastrointestinal y la piel, y casi nada respiratorio y sí hematológico, o sea, la sangre. Y se lo empezó a asociar al COVID. Entonces, esto ya existía, ya estaba descrito en pediatría, inflamaciones postinfecciosas, digamos, pero esto se lo asoció especialmente a la enfermedad por coronavirus. Entonces, los niños, al no hacer síntomas, podemos presumir que no estuvieron en contacto con el virus, cuando en verdad después lo que se ve es que sí. Y aquí hay que prestar atención. A las 3 semanas o al mes de que la enfermedad estuvo en la familia, el niño empieza con fiebre, con diarrea, con vómitos. Pueden hacer una erupción en la piel, un generalizado, que es lo que le llamamos el rash. La fiebre que no baja. Esas son las principales y las que están presentes en casi todos los descriptos, todos los chicos que hubo. Y posterior a eso aparece
el compromiso cardíaco, que es el más temido y es el que necesita sí o sí atención. Baja la función del corazón, hace un compromiso miocárdico. Puede haber alguna otra afectación, pero respiratorio prácticamente no existe. Hay algunos que reportan algo neurológico, o sea que un chico que convulsiona o con trastornos de la conciencia, que no está bien despierto, también hay que prestar atención y hay que consultar. Y ya los pediatras están todos alertas de la presencia de esto. Y hay que hospitalizarlo al niño, sí o sí. Lo que hay descrito hasta ahora es que eso es la mejor noticia, es que los niños se recuperan todos y hay reportado un 2% de mortalidad. Quiere decir, de 100 niños pueden fallecer 2. Varía entre el mes de vida hasta los 18 años de vida. Ahora, la mayoría de los chicos tienen alrededor de 10 años de edad. ¿Y qué pasa con los controles de los niños? Los pediatras transitaron la pandemia con pacientes asintomáticos o con síntomas leves, muchos de ellos sin hisopar y que se recuperaron rápidamente. Pero los adolescentes llegaron para romper con estas formas, ya que muchos tuvieron síntomas similares a los de los adultos e incluso tuvieron secuelas. Dentro de este pequeño grupo que es el síndrome inflamatorio tiene un tratamiento, a diferencia de quizás en adultos que es más controvertido. El tratamiento es la gamaglobulina, los corticoides y responden muy bien al tratamiento. Y en esos pacientes que ingresan a la terapia intensiva son los que pudiesen tener falla en el corazón, pero que todavía no se sabe bien, ¿no? Pero cuando uno lee los reportes de Europa, no han quedado con secuelas. Sí, en ese momento agudo han tenido lesiones en el corazón, pero en los controles posteriores han recuperado. Los chiquitos que hayan tenido COVID positivo, ¿tienen que hacerse los controles? Depende el tipo de manifestación, la edad. En general los adolescentes, así hayan tenido manifestaciones leves, requieren control con el cardiólogo, y estos pacientes con síndrome inflamatorio sí tienen como unos chequeos rutinarios con cardiología. Pero más allá de eso, los que tuvieron COVID y no fueron hospitalizados, ¿tienen que presentarse en el cardiólogo? No, porque el único paciente que puede llegar a tener una secuela es el paciente que haya entrado en terapia o que no haya entrado a terapia, pero que en los controles, estando internado, tenga alguna imagen por ecocardiograma. En todos los casos, termina siendo una lotería la posibilidad de terminar con la enfermedad a los 10 días de iniciados los síntomas o padecer la prolongación de los mismos en el tiempo, muchos de los cuales incluso plantean la necesidad de realizar una rehabilitación con especialistas para recuperar lo que conocían como normalidad anteriormente. Los kinesiólogos se encontraron con pacientes de diferentes edades y afecciones propias del COVID que no se encuentran en otros pacientes. Recuperación física y cardiológica y aprender a respirar nuevamente. Actualmente ha crecido la demanda de la atención y la rehabilitación respiratoria en los pacientes post-COVID, teniendo en cuenta de que el paciente, aquel que ha tenido una internación, quizás ha pasado por terapia intensiva o simplemente ha pasado un periodo de aislamiento en su casa por su enfermedad, manifiestan diferentes síntomas. Habitualmente la fatiga, el cansancio, la falta de aire, dolores articulares o inclusive dolores musculares son los síntomas que habitualmente se observan, ¿sí? En aquellos pacientes que han pasado con una enfermedad más crítica, ¿sí?, o con mayor requerimiento de atención de la parte de la salud, se manifiesta la necesidad de rehabilitación respiratoria, siendo hoy la forma de tratamiento para las secuelas pulmonares, ¿sí? Y en el caso de aquellos pacientes que quedan con necesidad de utilización de oxígeno domiciliario de manera ambulatoria, lo que nosotros tratamos es mejorar su capacidad pulmonar para así lograr sacarle la necesidad de esa utilización de oxígeno o que sea menor el consumo del mismo. En cuanto al tiempo, las guías recomiendan un mínimo de rehabilitación de 12 semanas, ¿no es cierto? Por ahí la intensidad
va a ir creciendo en cuanto a los ejercicios que puede hacer el paciente, la duración, ¿no es cierto?, de los ejercicios y la capacidad, porque también tenemos que tener un paciente, tiene que tener un proceso de adaptación, que seguramente al principio sean ejercicios más básicos y luego va a ir creciendo en la medida de sus posibilidades. Se observan situaciones, por ejemplo, de que el paciente se fatiga y vemos que aumenta mucho la presión arterial o que le aumenta mucho la frecuencia cardíaca, o inclusive signos de que le caídas de oxígeno ante el ejercicio, y eso debe tener que ser alertado por el profesional a su profesional derivante. El COVID en la sociedad sin duda es una de las enfermedades más temidas, pero también una de las más subestimadas por la gente, sobre todo por aquellos que no padecieron la enfermedad, que no fueron diagnosticados como positivos. Y por eso solamente quien sufrió el contagio de este COVID-19 sabe lo que es transitar la enfermedad. Lo que hicimos ahora con el equipo periodístico del Canal de la Provincia fue intentar hablar con personas que dieron positivo de COVID-19, que no tuvieron complicaciones graves con la enfermedad, pero que nos pueden contar cómo se vive el post, después del diagnóstico, y cómo los síntomas persisten aún después de los 10 días y después de dados de alta. ¿Qué hay después del COVID? Es una de las muchas preguntas que se hacen los pacientes que han sufrido el coronavirus en el cuerpo. Y es que hay secuelas que pueden durar semanas o meses, como la fatiga crónica, la dificultad para respirar, la agitación, palpitaciones, pérdida de visión, mareos e incluso la pérdida permanente o transitoria del gusto y el olfato. Algunos temas son más frecuentes, como el dolor corporal, el cansancio constante, de la cabeza a los pies, pero los más raros vienen y van, como el timbre en los oídos, las costillas doloridas, las palpitaciones, la confusión o la denominada niebla del cerebro. Algunos descubren que no recuperan del todo el gusto o el olfato, que las cosas huelen diferentes, o las que deberían oler bien, como la comida y el jabón, o sus seres queridos, huelen repulsivamente. ¿Qué hay después del COVID? Es algo que solo quien lo vive puede responder. Me contagié los primeros días de septiembre con una chica que vino a tomarse la presión, como yo tengo el aparato. Ella vino con barbijo y yo no. Y empecé primero como que me caía como una agüita de la nariz. Después con conjuntivitis y se me pasó. Pero fiebre, muy decaída, se me fue el apetito totalmente. Después se me fue yo eché ray y digo, ay, no tengo más. Y no sé si entró ella aquí y me dice, ay, mamá, qué olor, ¿por qué echaste tanto ray? Y no, era que yo no sentía los olores. Cuando yo me empecé a sentir mal, que le digo a ella, me falta el aire, llamamos a urgencia. Entraron los astronautas, le digo yo, me tomaron la saturación de oxígeno en sangre perfecto, los bronquios perfectos, y hace más o menos 20 días, un mes, me hicieron una tomografía de los bronquios, los pulmones. Me salió bárbaro, no tengo manchas, no tengo nada, lo único que me sale, lo que tengo es EPOC. Va a ser 5 o 6 años que dejé de fumar, el mismo día que me lo diagnosticaron lo dejé. Yo estaba fumando muchísimo. Mucho miedo tuve, más que escuchaba todo lo que pasaba. Después me empecé a sentir bien, estuve mucho tiempo sin trabajar y lo que siento es el dolor de pierna y agitada. Me agito, por eso me agregaron un PAF. No puedo caminar rápido, ni correr menos, pero las piernas, se me hinchan mucho los pies, cosa que yo nunca tuve eso. Fui al urólogo y me dijo que no, tengo que ir a un cardiólogo. Me medicaron y me tengo que controlar continuamente. Silvia Rodríguez es una rosarina que vivió en carne propia al recibir un diagnóstico de COVID positivo en su familia, con el agravante del terror inmenso a los efectos de la enfermedad en su hijo de 20 años que padece síndrome de Dravet. Emanuel, a pesar de sus dificultades, comenzó a expresar alteraciones en el olfato, señal de alarma que a esta altura
Todos ya sabemos qué significa. Nosotros somos 4 de familia. Acá vivimos mi marido, yo, Ezequiel, mi hijo mayor, y Emanuel, que tiene 20 años y tiene un síndrome de una enfermedad poco frecuente, que es el síndrome de Dravet. Todos pasamos por el COVID. El primero que se inició con los primeros síntomas fue Emanuel, con 24 horas de temperatura. Y a posterior de eso, una vez que desaparece la temperatura, que afortunadamente no tuvo ninguna convulsión ni nada, empezó con cansancio y agotamiento y se quejaba un poco del dolor de espalda. Recién al tercer día él empezó a marcar que había una dificultad, que sentía los olores de la comida distintos. Inventamos maneras de poder darnos cuenta que había perdido el gusto y el olfato. Le pusimos hojas de menta al mate o le agregamos limón al agua y no, ahí nos dimos cuenta que no sentía absolutamente nada y recurrimos al 0800. Nos dijeron que había que hisoparlo y Emanuel, por su condición y por su enfermedad, no se puede hisopar. Nos sugirieron que alguien más de la familia que tuviera síntomas se prestara para hacer el hisopado y el papá, que era el que había tenido alguna molestia de tipo así como una gripe, el dolor en el cuerpo, bueno, habló él y fue él a hisoparse y dio positivo, así que el resto de los días permanecimos todos aislados y dentro de todo la pudimos pasar de pie. No hay manera de aislarlo a Emanuel del resto de la familia en una habitación, por ejemplo. Emanuel tiene un retraso importante, tiene una edad mental de 4 años y es muy difícil a esa edad poder entenderle que algo que no termina de poder explicarse con palabras es lo que lo está haciendo enfermar. Y es complicada la enfermedad en sí, sumarle este componente tan desconocido, la verdad que fue difícil. Afortunadamente lo transitó bien y creo que todos lo pudimos transitar también bien porque él estaba bien. Aún hoy, habiendo ya terminado el periodo de aislamiento y estando en recuperación, el cansancio se sigue sintiendo, algunos dolores en el cuerpo, pero básicamente eso es el cansancio. Hacer las actividades que uno normalmente hace, no las puede hacer al mismo ritmo. Tampoco, por ejemplo, para Emanuel todavía no tiene gusto y olfato, con lo cual en él sería un problema porque no se está alimentando de la mejor manera al no sentir gusto y ya ha perdido unos cuantos kilos de peso. Significa que se pone en riesgo la armonía con la que se maneja la cantidad de anticonvulsivos que toma con su peso. Uno de los trabajos más importantes que lleva adelante es este, de ir al set, que trabaja con otros chicos, con otros seños, hace varias actividades. Hoy, si no es para ir al set, no hay manera de sacarlo de mi casa, porque él no quiere. Primero costó porque tenía miedo afuera, porque el quédate en tu casa se le había metido tan adentro que todo lo que era afuera era un peligro. Bueno, seguimos trabajando, por eso la idea de que él empezara a salir y empezar a trabajar otra vez. Más allá de haber contraído o no coronavirus, muchas personas de todas las edades vieron alterada su salud mental en el último año. El encierro, la falta de contacto social, la incertidumbre laboral o económica y el miedo a enfermarse fueron los temas más recurrentes de consulta a profesionales de la salud mental. Y estos profesionales también tuvieron que reconvertirse y pasar de tener una actividad totalmente presencial a resolver todas las consultas de manera virtual. Hubo muchas consultas y además creo que aumentó el número de pacientes debido a la ansiedad que surgió a raíz de todo este tema del coronavirus, de la pandemia. Creo que a los jóvenes les cuesta mucho el hecho de ver amenazado su futuro, de que se rompieron sus planes, proyectos. Un tema muy importante que trabajamos es el tema de la resistencia al cambio. Hay personas que les cuesta más adaptarse a los cambios, que se resisten, se enojan, tienen miedo, no quieren saber nada con algo distinto, ¿no? En cambio otras se adaptan más fácilmente, al cambio sienten que es una oportunidad, buscan soluciones a las posibles dificultades que aparecen y entonces a más resistencia, más frustración. Entonces las personas que les cuesta más adaptarse a los cambios son las que más sufrieron todo este hecho de la pandemia y todas las dificultades que conlleva.
Algunas personas, por ejemplo, han sufrido estrés postraumático por estar hospitalizadas y tienen miedo de volver a la misma situación. Personas que sufren ansiedad porque, como te decía, por miedo a haber amenazado su futuro, a haber amenazado su integridad física, por situación económica, por situaciones de salud, depresión en las personas que estuvieron durante mucho tiempo solas, aisladas. Y estas van a ser las secuelas en las personas más vulnerables. Principalmente el temor fue también a no contagiar a los seres queridos. Entonces, si uno se contagiaba a un ser querido, y eso es lo que más ansiedad y angustia les generaba, porque a lo mejor no temían tanto por lo que les pudiera pasar, sino por perjudicar a otra persona. Principalmente depresión se nota en los adultos mayores y el miedo. Muchos adultos mayores se han quedado solos por miedo a estar en contacto con un familiar y contagiarse, o el familiar contagiarlos a ellos, pero era necesario ese contacto. Entonces se tuvo que evaluar, el costo-beneficio de nos reunimos y estamos en contacto con los riesgos que esto conlleva, pero también con los protocolos adecuados para que ese familiar, por otro lado, no entre en una depresión. Entonces, evaluar ese costo-beneficio para que la persona no se quede sola y se deprima. Y lo peor creo que también es el cambio y el querer volver a la normalidad, esa normalidad que por ahora no la tenemos, y que la angustia saber cuándo vamos a retomar nuestra vida normal, cuándo nos vamos a sacar el barbijo, cuándo se va a terminar esto. Creo que la ansiedad es lo peor que nos dejó. Por eso, las secuelas de la enfermedad y la prolongación en el tiempo de síntomas que complican nuestro día a día, más allá del estrés postraumático que se puede producir en la población, nos marcan a fuego a un año del inicio de esta lucha contra el coronavirus en Argentina. Tras meses de vidas dadas vueltas por una enfermedad de película y con alcance mundial, la herida emocional que nos ha colocado frente a nuestra propia mortalidad, la de nuestros seres queridos, y con nuestra ilusión de control sobre nuestras vidas, es algo con lo que deberemos seguir luchando a la par de la búsqueda de la salud y el bienestar de todos. Bueno, hasta aquí este informe, este trabajo periodístico especial realizado por los profesionales del Canal de la Provincia para intentar encontrar respuestas a lo que sucede después del diagnóstico de COVID en la gente. Una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Muchas de las que consiguen sobrevivir, otras que no lo consiguen. Una enfermedad que hoy está afectando como no afectó ninguna otra en el planeta. Esta pandemia que nos sigue marcando el día a día con más preguntas todavía que respuestas. Por esto, este informe entonces que intentó por lo menos empezar a conocer qué sucede en la sociedad y cómo convivir con algunos síntomas, cómo relacionarnos con los médicos también después de la enfermedad. Una enfermedad que va a convivir con nosotros muchísimo tiempo y que por eso entonces tenemos que aprender a cómo despertarnos y cómo llevar el día a día con el coronavirus.